invitando a la tarima a nuestros ponentes que han estado a lo largo de la mañana para realizar un panel de discusión, el cual será moderado por la doctora Carolina Urrutia Vázquez. Ella es directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana, profesional de Ciencias Políticas en México, con maestría en Ciencias Políticas en la Escuela de Gobierno de Harvard. Ha trabajado en la Secretaría de Medio Ambiente en México, en el Banco Mundial y en el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Fue subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible en el Departamento Nacional de Planeación. Bueno, mis panelistas, acompáñenme, me siento sola. Todos los panelistas de la mañana. Mientras van pasando, yo voy entonces aprovechando el tiempo con mi introducción. Yo aprendí muchísimo toda la mañana, yo soy politóloga, como acaban de decir, entonces siempre tengo mucho que aprender de los cientistas no sociales. Y tú no eres científica, pero gestionas conocimiento todo el tiempo, que es casi lo mismo. Aprendo de los científicos. Bueno, muchísimas gracias por sus presentaciones y muchísimas gracias por este público tan atento que ha estado toda la mañana, juiciosísimo, me parece. Una enorme felicitación a los organizadores de este evento. Me decían que llegaron más de 800. Música. Que llegaron más de 800 personas al Congreso. Yo creo que eso es una señal de no solo la importancia que ya sabemos que tiene el tema para el país, sino de la importancia que en estos años realmente ha cobrado para gente por fuera de la comunidad científica, o solo un tema que antes era muy de biólogo o de caminador o de solamente los amantes de la naturaleza, ya se convirtió en un tema de política pública de interés general, y creo que eso tiene que alegrarnos mucho a todos nosotros. Yo tengo un montón de preguntas, sobre todo porque tuvimos presentaciones muy diversas, cosa que creo que es afortunada, y sobre todo en el marco de un congreso donde a veces, si se responde a la misma pregunta a lo largo de 7, 8 presentaciones, uno cada vez más confundido que con mayor conocimiento. Quisiera primero hacer una ronda con ustedes sobre el tema de conciencia y apropiación. Creo que hemos tenido distintas versiones de lo que puede significar. Ahorita le damos la bienvenida al director de la CAR que viene subiendo. Además es tan alto que lo veremos rápidamente. Y qué bueno que llegó a tiempo para esta pregunta, porque me parece muy relevante, y me parece también relevante amarrado con conversaciones que he tenido con la gente de la RAPE sobre cómo planean desde ese proyecto de RAPE, digamos, motivar la integración de los páramos a las ciudades, no en términos de urbanización ni mucho menos, sino de que la gente internalice la importancia de los páramos para su subsistencia. Eso implica temas de turismo, temas de conocimiento, la posibilidad de darle a las personas, la posibilidad, valga la redundancia, de acercarse a los páramos. El director decía de manera muy certera, demos un tiempo en Sumapaz antes de empezar a hacer turismo. En Chingaza ya tenemos un montón de opciones, y ahorita que viene me voy a atrever a ir dando adelantos del aniversario de Chingaza. Esta idea de que los bogotanos y el país en general nos vayamos apropiando de Chingaza y entendiendo su valor. Hay un montón de planes para entrar, hay una carrera de bicicletas y otra carrera corriendo, o sea, hay muchas actividades, pero uno siente que son un poco esporádicas. Entonces quería pedirle a cada quien, desde su conocimiento, ¿cuál es la mejor manera de permitirle a las personas apropiarse de los páramos? Hay una versión científica donde mejor poco, no hagamos unas rutas, pero muy limitadas. ¿Qué opinan ustedes de esa apropiación a través de la presencia física de las personas en los páramos? Voy a empezar, por supuesto, por Julia, pero les pido ir rotando sus micrófonos.
Muchas gracias, Carolina. Para Parques Nacionales ha sido fundamental promover el ecoturismo en los parques nacionales y muy especialmente el ecoturismo en Chingaza. Nos ofrece una gran oportunidad porque está muy cerca de Bogotá, es de muy fácil acceso y hemos tratado entonces de que le podamos ofrecer al visitante senderos bien señalizados, guías locales que hoy día son como el gran tesoro que tiene el parque, esa organización comunitaria local que está prestando el servicio de guianza, de aviturismo, de restaurante, de alojamiento, y hemos encontrado una gran respuesta en la ciudadanía. Por supuesto, estamos midiendo siempre el número de visitantes y el crecimiento del número de visitantes en todos los años es permanente, es un crecimiento constante y en el último año del 2015 al 2016 registramos un aumento del 30%. Además, no solamente caminantes, como tú lo decías, sino también gran cantidad de colegios, de universidades, de grupos de personas con intereses específicos, de manera que yo creo que esa apropiación sí es yendo a visitar los páramos, los parques, las áreas protegidas y eso ayuda también a apoyar a la comunidad local habitante de los páramos. Por eso para nosotros es muy importante esa alianza con el grupo comunitario local porque a ellos les brinda unos ingresos económicos importantes. Gracias. Pues mira, yo creo que el tema va por dos líneas distintas. El primero va por el lado de la información. Yo repito con esa pregunta con la que terminé mi presentación. ¿Cómo cuidar algo que realmente no conocemos? Y tenemos que mejorar la información que tenemos de los páramos y sobre todo la comunicación que hacemos de esa información, porque a la mayoría de la gente, y no tiene ningún problema eso, no tiene ni el conocimiento, y posiblemente no le interesa el trasfondo hidrológico de lo que significa la conservación del páramo. Pero tenemos que tener la habilidad para convertir ese discurso técnico complejo en un discurso extremadamente simple, pragmático, para que la gente sea capaz de apropiarse del páramo y entender lo que significa y por lo tanto entender su conservación. Y pienso que el otro tema es el tema de los tiempos de implementación de la política, que deben de alguna forma responder a los tiempos de las comunidades. A veces los tiempos responden a intereses o a momentos políticos y a coyunturas políticas que no responden en absoluto a lo que ocurre realmente en el páramo y a lo que ocurre con la gente que vive allá y que no solamente vive ahora, o sea, el valor del páramo no son las zanahorias y las lechugas que se producen en el páramo. El valor del páramo va muchísimo más allá y sabemos muy poco del valor del páramo. Entonces, de alguna forma, hay que construir ese valor con ellos y hay que ser respetuoso con los tiempos también que ellos necesitan para entenderlo. Estando totalmente de acuerdo que para apreciar, para valorar, hay que conocer. Nosotros en FONAC tenemos una respuesta clara, creo, a la pregunta de cómo mejor crear conciencia. Y es niños, escuelas, profesores. El programa de educación ambiental tiene larga historia en esto. Se ha trabajado muchísimo con niños, lleva cantidad de buses de niños a páramo para que conozcan y salen como graduados de guardianes del agua. Pero hoy más impacto todavía obtenemos entrando en el sistema educativo con los profesores, con capacitación a profesores de escuelas rurales y urbanos y entrando en el currículum, ¿no? Hoy hay una parte, unos capítulos bien interesantes, bien elaborados en el currículum estándar del sistema educativo ya aprobado, incluso ya de manera obligatoria en el Ministerio de Educación para que esto llegue realmente a todo el mundo. Bueno, desde la experiencia en Perú, ¿no? En el norte del Perú, donde bueno, llega ahí
el límite del ecosistema páramo en Sudamérica. Y siendo una región netamente costera, ¿no? A nosotros desde el 2007, cuando empezamos el proyecto Páramo Andino a ejecutarlo allá, ¿no? Vimos que la gente en la costa, donde está la mayor parte de la población, casi el 70% en la región, no conocía el páramo, ¿no? Entonces fue para nosotros una labor bastante de mucho esfuerzo, de muchas actividades, ¿no? Pasando por que Ver menciona, las escuelas son un punto bastante importante, pero también los actores políticos y la población en general, ¿no? De poder acercar, ¿no? El páramo desde diferentes ópticas y actividades, ¿no? Prensa, haciendo actividades. Desde el 2008 iniciamos a hacer lo que llamamos la Semana del Páramo, y lo hicimos en la ciudad, ¿no? Una ciudad costera, rodeada desértica, ¿no? Hacerle entender a la gente lo que es el páramo, y desde ahí venimos haciendo esa Semana del Páramo ininterrumpidamente, ¿no? Ya vamos por la 9ª edición, y se hace en Piura, ¿no? Viene la gente de la sierra, presenta lo que tienen, lo que hacen, lo que es el páramo. Entonces ha creado buena expectativa y una buena corriente respecto al páramo, de por qué protegerla, que eso pasa también por mostrar los datos que les expuse, ¿no? De cuán importante es el páramo desde el punto de vista hidrológico, ¿no? Y hay otras características que también resalta, como la diversidad de especies amenazadas y todo. Entonces, ha sido algo bastante interesante poder lograr algo de una manera integral, ¿no? De poder integrar a los actores políticos, estudiantes, escuelas y a la población en general, ¿no? Para poder crear conciencia respecto al páramo. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en cuanto a la dificultad de valorar algo que no conoces. Solo añadiría que de pronto pensando en el páramo y en formas en que la ciudadanía se apropie de estos ecosistemas, me parece que la práctica también es importante. Entonces, Bert nos mostraba, por ejemplo, estos ejercicios de restauración de humedales o de otros ecosistemas de páramo. Creo que el tema de restauración de ecosistemas abre oportunidades importantes para darle la oportunidad también, valga la redundancia, a distintos grupos de participar y de alguna manera sentir que son parte de un proceso más amplio de recuperación del valor ecosistémico y de la funcionalidad de estas áreas. Sí, creo que se ha dicho casi todo, pero un tema que creo que es importante es usar como sitios vitrina que son muy visitados por los turistas. En Venezuela tenemos dos, la Laguna de Mucubají y el Teleférico de Mérida, por ejemplo, que son sitios que visitan miles de turistas al año, y a mí siempre me preocupó que no había información de calidad sobre el ecosistema disponible para el turista. Entonces una experiencia que participamos en Mucubají fue generar un sendero de interpretación con información y bastante técnica y detallada. Yo creo que la gente no tiene por qué simplificar, es simplemente cambiar el lenguaje, pero no es más sencillo, es simplemente otro lenguaje con el que se comunica, ¿no? Valencia. Sí. Exacto. Y bueno, entonces, a mí me impresionaba ver gente que, por ejemplo, veía los bosques de pino que están sembrados ahí, introducidos, exóticos, y entonces se paraban delante del cartel que explicaba que esa es una especie exótica y qué sé yo. A ellos les parecía súper lindo porque parece la selva negra alemana o qué sé yo. Y entonces se quedaban locos leyendo, no, en realidad esto es una especie exótica, tiene un efecto negativo sobre el suelo y qué sé yo. Entonces, o por ejemplo esto que les estaba mostrando yo sobre los frailejones, también nos quedamos muy sorprendidos de que tenemos años hablando de frailejones desde los 60 y no había un solo estudio que demostrara cuál era el papel que cumplen en el mantenimiento de la diversidad de las otras especies en el ecosistema. Entonces, ese tipo de información, ¿no? De este frailejón que tiene 250 años depende 30 especies más que viven en este ecosistema. Creo que hace la experiencia del visitante muchísimo más rica que simplemente ir, el turismo sancochero que llamamos nosotros, ¿no? De ir, turismo de olla le llamamos aquí igual. Entonces, yo creo que en eso nos falta muchísimo camino por recorrer todavía, ¿no? Yo tengo el mío. Quédense por ese ahí en el centro. ¿Me oyen? Sí. Sí, pues yo, estando de acuerdo con lo dicho, sí creo que hay otras dimensiones también interesantes. Bueno, yo soy ecuatoriano y vengo del Ecuador y siempre, creo que yo vivo a media hora del páramo, entonces los páramos son y han sido siempre ocupados en el caso del Ecuador. Entonces,
La pregunta, a mí siempre me pregunto, es conciencia de apropiación para quién, ¿no? Eso creo que sí sería bueno cualificar, porque no necesariamente es lo mismo si estamos hablando de personas urbanas que de personas que viven en la semiruralidad. Entonces sí creo que deberíamos tener estrategias diferenciadas en cuanto quiénes son nuestros públicos meta, ¿no? Por otro lado, me parece interesante también hablar que no solo estamos hablando de espacios conservados. En el caso del Ecuador, y bueno, en un contexto andino más amplio y hablando de los pastizales de altura, la Puna también, estamos hablando de muchos casos de zonas súper ocupadas y muy usadas, densamente pobladas y con conflictos socioambientales, sobre todo por degradación de servicios ecosistémicos, degradación del servicio suelo. Entonces, digamos que ahí el proceso de apropiación no es difundir lo importante que es el páramo, sino cómo lograr que la gente pueda subsistir y no seguir viviendo en la miseria, ¿no? Entonces, ese es otro discurso, es otro enfoque. Otra cosa que me parece importante, y creo que de hecho es mucho más importante trabajar en esos espacios que en las áreas protegidas. No porque las áreas protegidas no sean buenas, pero sí estoy hablando de áreas críticas, que estás hablando sobre que la persona el día de mañana se muere, creo que eso es prioritario. Entonces, bueno, esa es una posición normativa, dice mi colega, pero bueno, yo creo que desde mi perspectiva eso es lo prioritario. La restauración debe estar enfocada sobre todo a aquellas áreas donde la gente que tiene agua se muere el día de mañana. La otra cosa que me parece importante, que estoy anotando aquí, y ya no me entiendo la letra. Perdón, pero es verdad. No, sí, la otra cosa importante, creo que es el vínculo con la ciencia, la política, la gestión en estos espacios es un conocimiento que genere bienestar. Ese es para mí la forma más importante de valorizar la apropiación. Y la última cosa, nosotros también trabajamos en una provincia, por ejemplo, bueno, es el equivalente a, qué sé yo, Cundinamarca, en términos que tiene muchísimo páramo, que es la provincia de Tungurahua, y esta es una zona muy interesante porque tiene una agremiación del movimiento indígena campesino de organizaciones de segundo grado, quienes son realmente los dueños de los páramos, tienen toda esta problemática que les comento. Sin embargo, ellos han logrado organizarse en torno a estas sociedades de base para desarrollar programas de planes de manejo concertados localmente con vínculo con la política pública. Entonces, su presentación me parece que habría muy interesante Pero la ventaja en un panel cuando a uno le toca de último es que simplemente basta con señalar que me acoja todo lo que se mencionaba. Entonces, no lo voy a dejar así como tan fácil. Pero voy a aprovechar para un tema, mire, el problema es este. Nosotros, tratando de parodiar una canción infantil, nosotros tenemos un páramo, pero no es un páramo cualquiera. El páramo de Sumapaz tiene todas las complejidades y problemáticas ambientales comunes a todo lo que hemos visto en estos 2 días, pero tiene unos 2 o 3 componentes que hacen un diferencial muy alto frente al tratamiento o al tipo de intervención institucional que puede darse. El componente social, el componente campesino y el componente político. Entonces, mientras nosotros no generemos una aprehensión del páramo desde lo científico, porque es que el páramo estuvo 50 años marginado, como también estuvo marginado medio país del análisis científico para llegar a las posibilidades de entender qué tenemos, cómo administrarlo, cómo protegerlo y cómo sostenerlo. Entonces, a promover o auspiciar un conocimiento común del páramo sin antes agotar la instancia científica es un paso muy riesgoso. Nosotros dentro del portafolio de la Corporación Autónoma tenemos escenarios muy similares, guardadas las proporciones al páramo de Sumapaz, que pueden servir de turismo de paisaje o que pueden servir de turismo de naturaleza. Estoy hablando de Neusa, estoy hablando del Hato, estoy hablando de Guatavita, estamos hablando incluso donde cualquier turista que quiera conocer de turismo y altura lo puede hacer. Pero yo creo que sí tenemos que hacer un frente común para primero generar un espacio de conocimiento y aprehensión del páramo desde lo científico, desde lo académico, desde lo técnico, y luego sí dar el paso muy lento
a turismo de naturaleza en el páramo, preparando en especial no al residente en el páramo, sino a quien va a ir al páramo. Yo no me imagino, y ya lo están haciendo lamentablemente, motos de alta cilindraje en plan de recorrer el páramo. El daño ecosistémico que se le causa es absolutamente alto. Y luego ese plan de paseo sancochero con reggaetón agregado en pleno páramo es una imagen que nosotros todos debemos tratar de evitar a lo máximo. Creo que tenemos posibilidades de ir progresivamente en un plan de El aprehensión aplauso del páramo. antirreggaetón se manifiesta. Gracias, director. Usted menciona una cosa que me lleva, pues salen de sus respuestas obviamente muchísimos aristas. Voy a tratar de pegarme a los temas de biodiversidad porque como soy politóloga, de lo que más quiero hablar es de los esquemas con comunidades, pero creo que ha habido bastantes espacios en el marco del Congreso para hacer eso, pero trata un tema que es esencial y es la insularidad de los páramos, la singularidad que eso representa, que estuvo como a lo largo de varias de sus presentaciones, cruzada con esta necesidad de resultados de la conservación, es decir, cada páramo por sus características puede presentar condiciones diferentes, pero necesitamos, digamos, al mismo tiempo que hablamos de la apropiación para motivar la conservación y el buen manejo de los páramos, sí tenemos que poder mostrar que la restauración, el buen manejo tiene resultados, por supuesto el más claro es el del manejo hídrico, puede ser también sobre especies y demás, pero el que más le importa, digamos, a las poblaciones circundantes o beneficiarias de los páramos es el tema del agua. Entonces, hablábamos de ese tema y a la vez Bert fue muy claro en el tema de tocar el retorno a la inversión como una exigencia que nos tenemos que poner a nosotros mismos a veces para saber hablar en el lenguaje que hablan los demás. Yo creo que yo estoy casada con un economista, no soy economista, pero he estado rodeada de economistas toda mi carrera profesional y ellos son mucho más atrevidos que los científicos duros en términos de hacer saltos de racional. Los economistas hacen una cantidad de proyecciones y el mundo todo les cree y a nosotros, bueno, y a ustedes en las ciencias naturales les cuesta mucho más trabajo decir, sí vemos evidencia, tenemos mucho sí, pero no está demostrado, puede ser que sea singular, lo vemos en un páramo, pero no sabemos si lo vemos en el otro. Yo que que en este momento de mi vida soy comunicadora, siempre digo, cómo me gustaría que pudiéramos ser más valientes con estos datos, como lo hemos sido con huella hídrica. Esto es lo que es la huella hídrica de una hamburguesa. Bueno, si la hamburguesa es de McDonald's es diferente, si es de Homeburger es diferente, Hay diferencias, pero uno tiene que presentarle a la gente información que le quede grabada en el disco duro. Si uno sabe tantos litros por hamburguesa, tantos litros por un pedazo de pan, la gente se le queda eso y cuando consume o cuando actúa se da cuenta. Quisiera preguntarles un poco, sobre todo a quienes están haciendo investigación científica más dura y a los que están como en fondos de agua, ¿cómo ven la posibilidad de saltar a esas señales de comunicación que pueden ser más efectivas en relación con la ciudadanía? Entiendo la singularidad, pero ¿cómo mostramos? Es decir, ya hay evidencia de que un páramo mejor conservado tiene mejores resultados en fuentes hídricas. ¿Por qué es tan difícil salir a decirlo con mayor claridad? ¿Quién se la pide? Bueno, acerca del tema del retorno, creo que lo importante es que todos vamos a seguir siendo ambientalistas y vamos a seguir motivados desde esta línea, pero unos números duros de económicos no nos vienen nada mal, ¿no? Para orientar cierta toma de decisiones, ¿no? Y una toma de decisiones que no va a llevar a las mismas soluciones para diferentes islas, para hablar con insularidad ahí, o para diferentes páramos o diferentes condiciones socioeconómicas, como ya decía Francisco, por ejemplo, hay páramos donde hay una densidad poblacional alta o altiplano en Perú, Bolivia. Obviamente la toma de decisiones va a ser con diferentes argumentos, las decisiones tienen que estar adaptadas a cada condición, ¿no? La estrategia, nunca caigamos en las recetas, por favor, en nuestras propuestas.
Sí, y relacionado con eso, a veces creo que no es solamente el público en general, sino esa interacción entre investigación y los tomadores de decisión. Siempre la decimos, pero está subestimada la importancia. Hay un montón de impactos negativos sobre el páramo que han provenido de la acción gubernamental con buenas intenciones, pero el infierno está, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forestación con exótica generó. Nosotros en Venezuela, para poner un ejemplo, tenemos solamente 2.600 kilómetros cuadrados de páramo y se perdieron como 400 kilómetros cuadrados con forestación con pino. Entonces, y eso provino de inversión pública y qué sé yo. Entonces, no es educar al funcionario público, sino es trabajar juntos en experiencias diferentes de gestión. Y ahí el problema es que pareciera que estuviera como si fueran dos cosas diferentes, la investigación básica y aplicada. Yo creo que hay mucha investigación dura, interesantísima, que hacer con la gestión, experimentos de restauración ecológica, en donde se evalúe, por ejemplo, cuál es el impacto de usar nativas para restaurar un área degradada y cómo eso resulta en cambios en los servicios ecosistémicos. Es un tema fascinante, una prueba de fuego para los ecólogos entender eso, y genera información útil para la gestión, y que además entonces si se asumiera como una práctica el que guardaparques, tomadores de decisión, etcétera, hicieran de su trabajo no solamente un trabajo de guardería ambiental, sino también de monitoreo ambiental, de gestión, y se publicara y se reportara y se comunicaran los resultados, creo que sabríamos mucho más sobre cómo hacer buen manejo de lo que sabemos por ahora. Entonces yo creo que ahí el reto que nos queda por delante es gigantesco todavía, ¿no? Una sola observación. Digamos, una de las grandes dificultades del componente técnico o especializado frente al común es el cómo extender el puente de la claridad para que la gente sepa realmente de qué estamos hablando. Yo, cada que hablo del páramo, menciono a modo de ejemplo la enorme dificultad que significa perder un frailejón de 1,50 o 1,60 por cuenta del irresponsable trato de un turista en pleno páramo. Un frailejón de 1,60 se está llevando 160 años de historia ambiental, con todo lo que ello quiera. Y para volverlo a tener, tendremos que esperar otros 150 años. Olvidos tan graves como, por ejemplo, acá, nosotros los bogotanos somos casi todos de páramo. De hecho, Bogotá es medio páramo. Está asentada, todo el espacio territorial de Bogotá, el 70% está asentado en zona de páramo, y Bogotá jamás ha tenido una Secretaría de Ruralidad que atienda la problemática de toda esa área donde hay ciudadanos con la misma cédula que tenemos los que vivimos acá en el Centro Internacional, o en Tunjuelito, o en el norte de la ciudad. Y esa ignorancia o esa posición displicente del urbano frente al rural y al paramuno genera unas consecuencias absolutamente graves, que es desplazamiento y es discriminación y es ignorancia misma de quienes somos parte de la ciudad. Entonces yo creo que si uno quisiera tener un referente mínimo sería señalar que en el caso de los urbanos tenemos esencialmente la necesidad de conocer el páramo más que los que viven allí. Bueno, no, yo pensando en la pregunta que hacías, yo no estoy de acuerdo que no seamos valientes y que no haya datos. Creo que lo que pasa es que no son suficientemente sexys todavía. Los tenemos que volver más bonitos, más atractivos, pero datos hay cualquier cantidad, pero siguen sin interesar. Cuando estamos en una reunión como esta, sí, como Ver decía, sí, todos estamos aquí defendiendo el agua. Si preguntamos, levante la mano, ¿quién quiere más agua? No, pues todos. ¿Quién no va a levantar la mano? ¿Quién quiere que se acabe el hambre en África? Pues todos. Pero si vas avanzando en la discusión y dices, bueno, todos queremos más agua, listo. El agua significa esto, listo, y ya algunos, si les resulta muy atractivo el dato, sobre todo dicho de una forma atractiva, de mercado, porque hablabas de los economistas, ellos son muy hábiles para volver esos datos técnicos unos datos atractivos para el mercado. En ese momento
si eres suficientemente convincente, se quedan todos en la mesa. Pero hay que escalar y entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hago para que eso que dijo este señor, que es tan atractivo, se vuelva de mi interés? Entonces, bueno, pues hay ahora que involucrarse. ¿Qué significa involucrarse? Significa poner recursos. Entonces ya tienes que transformar el discurso no solamente atractivo, sino un discurso donde le des argumentos a un empresario que le importa el agua, pero en su vida ha ido al páramo y en su vida va a ir. Tenemos también que sincerar los roles. No está mal, pues, o sea, si es un señor que produce cualquier producto, bien o servicio, su función en el mundo, su función en el mercado, su función en la sociedad es producir eso, es un empresario. No está posiblemente interesado en sembrar árboles y eso no es ilegítimo. Eso es legítimo y tenemos que respetarlo, pero tenemos que dar los argumentos de manera eficiente para que encuentre la razón para integrarse. Y entonces tenemos todavía mucho camino en volver atractivos esos datos, pero los datos existen. Pero fíjate que ahí, digamos, por mi ocupación te puedo decir que lo que me sorprende es que tanto sí le interesa a los empresarios. Las empresas son, creo que en Colombia, lo que conozco, están y creo que Julia puede tener una percepción similar, las empresas grandes están ahí, falta es un poco ir a las pequeñas y a las medianas, que es difícil hablar con ellas en todo caso, y por supuesto que a los individuos. Voy a tratar de pasar al siguiente tema porque tienes algo muy urgente. ¿Sabes por qué no estoy tan de acuerdo? ¿Perdón? Quiero decir dos cosas, no estoy tan de acuerdo con las últimas lecturas. Me parece que no es que la ciencia dura, como lo calificaste, tenga miedo, sino que muchas veces los modelos econométricos suelen ser bastante lineales, ¿no? En el sentido de que no considera que hay procesos de retroalimentación. Es muy difícil en las ciencias naturales tratar de extrapolar linealmente las cosas, los procesos ecosistémicos no son lineales. Entonces no solo es un tema de timidez, es un tema de sensatez. Entonces sí creo que también es necesario poder tener cosas claras, ¿no? Y me sentí como Def Leppard. No, mentiras. La otra cosa que quería decir, que me parece también, volviendo a la pregunta, era cómo comunicar, nuevamente, a quién, ¿no? Y yo creo que la esencia, nuevamente, para mí es la comunicación a escalas locales con la gente local en el páramo. Nuevamente, esa es mi visión y creo que debería ser esa una prioridad. Y la cosa que creo es que una forma de vincular nuevamente es con los temas de monitoreo local participativo. ¿Cómo hacerlo? Pues a través también de identificar indicadores sensibles a acciones de manejo. Entonces, justamente las acciones de restauración, por ejemplo, tienen un vínculo directo con el bienestar, que ya lo dije anteriormente. Entonces, a través de generar capacidades locales que monitoreen y entiendan el ecosistema y pueden evaluar el efecto que a las acciones o las no acciones tienen sobre ese sistema, es muchísimo más fácil que haya un propio proceso de internalización y la construcción de una propia comprensión de lo que estamos haciendo. No solo que nos comuniquen, sino que nuestra propia reflexión genere conocimiento propio, ¿no? Esas serían mis contribuciones. Muy bien, muchas gracias. Teníamos una pregunta sobre indicadores de impacto sobre estrategias de manejo, que creo que en el caso de áreas protegidas puede ser un poco más claro. Pero en las demás, pues en Colombia nos preguntamos mucho sobre sistemas como sistemas de información, cómo conectarlos para que todos los podamos usar. Ha habido mucho debate sobre lo que es una cifra oficial que se puede usar para hacer política pública y lo que no. Y esta conexión entre el mundo de la academia, por supuesto las comunidades y los conocimientos locales y cómo se interpretan. Quería preguntarles desde sus diversas experiencias en sus países, ¿cómo ven evolucionando específicamente en el tema de indicadores de manejo, en este caso de éxito de manejo o de conservación de páramos, pero en general, para la toma de decisiones, cómo va avanzando esa conexión entre conocimiento científico, indicadores? ¿Creen que estamos utilizando la tecnología para realmente integrar esa información y tomar mejores decisiones? Porque se está produciendo, por supuesto hay muchos datos y a veces toca ir a buscarlos
y no es tan fácil, pero esos sistemas para la toma de decisiones individuales, empresariales, del Estado, de política pública, y esa conexión entre la ciencia y el sector público y privado, ¿cómo la están viendo desde sus esquinas del mundo? Bien pueda. Sí, un tema que a mí me preocupa siempre con este tema de los indicadores es que pareciera, por lo menos creo que en el caso de Venezuela, no sé qué tanto es extrapolable, pero sí definitivamente en el campo del financiamiento de grandes proyectos internacionales, es que estamos como tratando de brincarnos la tarea. Entonces, por ejemplo, se habla muchísimo de cambio climático mientras se están desmantelando las estaciones climáticas que miden lluvia a lo largo del país. En Venezuela ha habido un colapso del sistema meteorológico en los últimos años. Entonces, queremos hacer extrapolaciones súper complejas sobre los impactos del cambio climático y qué sé yo, pero nadie quiere medir la lluvia, porque es aburrido, porque no pareciera tonto. Lo mismo con biodiversidad. Entonces, si alguien hace botánica sencilla, entonces resulta que ese no es suficientemente sexy y que el financiamiento va al que hace cosas complejas, participativas, y con gobernanza y con no sé qué. Y resulta que medir entonces cuánta diversidad hay en cada complejo de páramo pareciera que ya pasó de moda. Pero no hicimos la tarea sigue pendiente. Entonces a mí me preocupa un poco que esa reacción en contra de las tareas sencillas que nos quedaron pendientes genera dificultades de conseguir financiamiento. Por ejemplo, la experiencia la que presentó Pancho de Gloria, de monitorear la biodiversidad en cumbres para tener datos reales de los impactos del cambio climático. Como es en zonas de cumbres y ahí no vive nadie, es dificilísimo de financiar hoy en día eso. Entonces depende de uno darle la vuelta y terminamos prácticamente hasta engañando al financista para poder financiar los sitios de monitoreo de Gloria. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una reflexión de cómo hacer para que esas tareas sencillas de monitoreo y de generar indicadores sencillos tengan el financiamiento del apoyo y que los investigadores no tengan que estar engañando a los financistas para obtener datos, que al final creo que todos estamos de acuerdo que tener un sistema de monitoreo de cambio climático en cumbres es fundamental a lo largo de los Andes. Entonces, si todos estamos de acuerdo en eso, ¿por qué es tan difícil? Yo creo que a veces la innovación como algo estrictamente positivo es un arma de doble filo, Es ¿no? peligrosa, sí. Solo totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Daniel, solo digamos, me parece que ahí un tema clave es la escala temporal. Estamos conscientes de que hay esfuerzos que tienen que ser mantenidos a largo plazo y yo creo que a veces la academia también sufre, ¿no es cierto?, el poder mantener esos esfuerzos. Y mi reflexión real es, los páramos, su biodiversidad, sus servicios son bienes públicos. Y yo creo que es los estados andinos los que tienen también una responsabilidad fundamental justamente en garantizar que haya generación de información base, clave, como un bien público también, ¿no es cierto?, que esté relacionado al manejo de estos ecosistemas. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Dale. Gracias. Ahora, concuerdo con lo anteriormente dicho y solamente para mostrar el caso Perú, especialmente Piura, ¿no?, con los ecosistemas de páramo, que para la región son bastante importantes, ¿no?, pero históricamente no se han visto así, ¿no? Lo que llevo estudiando, interviniendo en el páramo, no había visto una estación meteorológica ahí, ¿no? O sea, siendo tan importantes, ¿por qué no antes había considerado algo tan minúsculo, pero que finalmente te dice mucho del ecosistema, ¿no? Entonces, es a partir desde lo privado, desde la cooperación, cómo empezamos a mostrar estos datos, ¿no?, que ahora ya las instituciones nacionales empiezan a ver lo que sí es necesario, ¿no?, y sobre todo si le sumamos el interés económico, ¿no?, porque hay regantes que sí demandan, que siempre están preguntando hoy si ha llovido arriba porque saben que les va a llegar agua para el reservorio y poder ellos regar, ¿no? Entonces, esos temas son que finalmente terminan siendo útiles, ¿no?, para el día a día, para la economía local y regional, ayudan mucho a ir construyendo esta base para los indicadores, para tener programas de monitoreo, ¿no?, que vayan acorde con las demandas locales y regionales, bueno, y también nacionales, obviamente.
Yo quisiera resaltar que el monitoreo, que es una actividad indispensable para los funcionarios de parques nacionales y que ha tenido siempre como el apoyo y la base científica de los institutos de investigación y de otros aliados como son las corporaciones autónomas regionales. Hemos tenido ahora un fuerte impulso en la estrategia de participativa de monitoreo. Cada vez le estamos dando más importancia a eso, tratando no solamente de vincular a la sociedad al conocimiento de la biodiversidad, pero a todo individuo. Y nos unimos al programa mundial de iNaturalist, Soy Naturalista, que acerca a la gente a tomar los datos sobre biodiversidad solo con su teléfono celular, que hoy lo tiene todas las personas. Hicimos el lanzamiento, varias entidades, para que logremos que haya un aumento grande con la participación comunitaria de los datos que estamos recogiendo de los diferentes ecosistemas. Precisamente lanzamos el programa en el Parque Nacional Natural Chingaza y esperamos que sea acogido masivamente por todos los colombianos, por los jóvenes, pero también por los que normalmente caminan desprevenidamente por estos sitios disfrutándolos. Entonces, el gran reto será, además de subir la información, poder agrupar la información y aprovecharla adecuadamente para datos, para indicadores y para tomar decisiones. ¿Ahí? Sí. Sí, yo tenía dos reflexiones. Creo que un tema del vínculo del conocimiento con política y toma de decisiones es las discrepancias temporales de escalas, ¿no? A veces quisiéramos que un indicador sea como una bala de plata única, que nos ayude a resolver todo en 2 minutos, porque los políticos tienen que tomar decisiones y eso está súper bien. Pero también hay que entender que los procesos como el cambio climático y la gestión de los páramos toman procesos de larga data, décadas, no años, no 2 años, no 3 años, décadas. Y mientras no, como sociedad no internalicemos ese concepto que es difícil para nuestra mente humana, o sea, pensar más allá de décadas, pensar en planificación a mediano y largo plazo es complejo, pero eso es esencial para poder tener sistemas que realmente estén articulados con la política, ¿no? Y creo que hay 2 cosas importantes como ejemplos a emular que provienen de los bosques amazónicos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del IPCC y todas las construcciones, los factores de emisión y cuánto carbono acumula la foresta amazónica, etcétera, proviene de un sistema de parcelas permanentes que una vez un señor llamado Oliver Phillips decidió instalar hace 40 años, 30 años, ahí en la Universidad de Leeds. Empezó calladito y resulta que ahora todo el sistema global de lo que pasa en la Amazonía provienen de 100 parcelitas de monitoreo de largo plazo instaladas discretamente y que ahora se constituyen una red mundial importantísima. Entonces, mi reflexión a eso es que para estos sistemas de montaña deberíamos emular lo que se hizo, tener un programa serio de estaciones de largo plazo de investigación, parcelas permanentes de largo plazo que permitan generar información que nos permita realmente cualificar la toma de decisiones. Las dinámicas, ecosistémicas, etcétera, etcétera, pero creo que sí nos falta mucho en monitorear, evaluar el beneficio de lo que estamos haciendo con nuestras intervenciones. Históricamente nos ha faltado y creo que de ahí hemos tenido un desempeño modesto en algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, podemos acordarnos en Ecuador bastante, creo que en todos los Andes, de proyectos de forestación con pinos en los páramos en los años 80, donde tenían como argumento de que vamos a tener un beneficio hídrico. Hoy sabemos que eso no tiene sentido, pero es por falta de monitoreo del impacto de estos proyectos en su tiempo que no nos hemos dado cuenta más rápidamente y ahí hemos perdido eficiencia en la inversión. Hoy nos puede volver a pasar con otras intervenciones si es que no monitoreamos adecuadamente el impacto de lo que estamos haciendo. Sí, un poco lo que pasó cuando reforestaron medio páramo en Venezuela y en Colombia con pinos
y nos dimos cuenta un poco tarde y fueron igual 200. Y una cosa que quiero agregar, y me estoy dando libertades de moderadora, pero creo que esta dicotomía entre políticos e investigadores es bien peligrosa. Yo estoy viendo cada vez más en Colombia gente que de la academia va y hace servicio militar en el sector público y vuelve. Yo creo que esa es muy buena idea y digamos que es una invitación en general, porque entendernos ese proceso, hacer ese vínculo entre el tiempo de una y de otra a veces depende de cambiar de sombrero a través de nuestra vida productiva, pero me aproveché para decir eso. Tengo una pregunta clave en comparación con otros países. En Colombia uno de los temas que es clave en páramos, y ahorita el director nos puede dar señas, pero en muchos ecosistemas estratégicos es una aparente falta de política de Estado en términos prácticos y no ideológicos entre los sectores. Entonces sí, los páramos son importantes, pero es que si son tantas toneladas de oro las que hay ahí, pues de pronto repensémoslas. No, es que sí, los páramos son estratégicos, pero si encontramos un tesoro mayor, pues entonces miremos a ver si no son tan estratégicos. ¿Cómo es el tema de la integración efectiva de las políticas sectoriales a lo largo de la región? Y quizás en otros países están viendo una política de Estado más juiciosa con los ecosistemas de alta montaña. Aquí, digamos, ya está en ley, pero a la hora de la implementación nos cuesta todavía mucho trabajo que otros sectores. Con el mismo argumento de eso significa mantener a la gente en la miseria. No volteen el argumento. No sé si alguno tenga comentarios sobre lo difícil que es eso, o de pronto el director como autoridad ambiental. Esa dicotomía entre los distintos sectores de la institucionalidad genera enormes dificultades de comprensión del problema. El caso patético es Colombia. Nosotros hemos tenido 4 o 5 agencias públicas hablando sobre un mismo problema con una distinta visión. Y cuando no se logra desde el gobierno central generar una línea concreta que mancomune el esfuerzo de las distintas agencias, pues lo que se da es una torre de Babel donde alguien en el caso de páramos, está destacando sus bondades ambientales, el otro está mirando cuánta agua es la que se le puede sacar para el acueducto de Bogotá, el otro está mirando si hay posibilidades de explotación minera de hidrocarburos, el otro está pensando en montar un plan campestre para hacer campiña suiza en el páramo. Entonces digamos que cuando las agencias no hablan un mismo idioma, esa desarticulación termina repugnando al ciudadano, y repugna al punto de que el ciudadano comienza a desconfiar de la institucionalidad. Por eso en el caso del proyecto de Suma Paz, lo que hemos hecho y puesto en primera línea es la articulación interinstitucional. Si la institucionalidad llega con lenguaje diferente a hablar con quien padece y ha protegido el páramo y ha sufrido el páramo y le duele el páramo, pues muy seguramente no le va a creer a la institucionalidad. De pronto que el ejercicio más inmediato, absolutamente fundamental, y que de ahí parte el éxito de la intervención en el sistema de páramos y en el resto de ecosistemas que hemos recibido como activos del posconflicto y que tenemos que actuar rápido para no convertirlos en pasivos. La tasa de deforestación que estamos viendo, que recién se publicó, está absolutamente disparada en el escenario del posconflicto. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿y por qué se disparó? Que ya ahorita en el Caquetá es muy fácil llegar con la sierra porque ya nadie molesta ni nadie la va a generar a usted el detente. Entonces creo que el camino primero es lograr articulación interinstitucional, pero esa articulación interinstitucional tiene que también nacer de una plena conciencia de quien gobierne respecto a cómo quiere ver el país, porque cuando tú en la misma bandeja pones la necesidad de hacer explotación minera al 100% y al ladito le pones pero hacer protección ambiental al 100%, pues hay una repulsa natural, o lo uno o lo otro, pero no se va a lograr ninguno de los dos. Sí, un poco para contrastar, en el caso de Venezuela, casi el 80% del páramo está dentro de parques nacionales y es menos extensión que acá, ¿no? Colombia y Ecuador tienen más extensión y más complejidad territorial que manejar en páramo. Y bueno, creo que la figura de parque nacional ha sido sumamente efectiva en la protección, también la topografía nos ayuda, son páramos bastante verticales, entonces digamos que hay una parte que tiene que ver con el Instituto de Parques y otra parte que tiene que ver con la topografía que ha ayudado a la conservación, ¿no?
Y bueno, en ese caso creo que eso demuestra que la ordenación territorial es fundamental y el que se cumplan las leyes. Y eso es lo que me preocupa un poco del decreto de páramos acá, que excluye minería, porque sorpresivamente también excluye actividad agrícola y ganadera de los páramos, que es totalmente inviable en la práctica. Vaya a Boyacá y dígales que vamos a sacar a todos los paperos de Boyacá del páramo. O sea, en la práctica no se puede, y eso lo que genera es una situación en que la ley es imposible de cumplir. ¿Y qué es lo siguiente que pasa? Que empezamos a agarrar la costumbre de no cumplir las leyes. Entonces, yo creo que las leyes razonables son fundamentales. En el tema hídrico también hay un montón de leyes que no se pueden cumplir. Por ejemplo, el número de metros que hay que apartarse de la quebrada para poder cultivar en alguna zona. En la ley en Venezuela dice que es 50 metros, no recuerdo, pero es entre 20, 50, 100 metros de la quebrada. Si uno aplica eso a la red hidrológica del páramo, pues entonces no se puede cultivar nada, porque toda parcela agrícola está a 100 metros de alguna pequeña quebradita. Entonces, a mí me preocupa mucho eso de leyes que en la práctica no se pueden cumplir, y creo que más leyes, lo que hace falta es más condiciones institucionales para que las leyes se puedan cumplir. Por ejemplo, en el uso de basura. La ley dice que no se puede, la basura que proviene de uso de agroquímicos no se puede verter junto con la basura doméstica. Sin embargo, si las alcaldías no implementan sistemas de vertedero que separen la basura de origen agroindustrial de la basura doméstica, no hay manera de que el ciudadano no está permanentemente incumpliendo la ley. Yo le decía con algunos campesinos con los que trabajábamos, yo creo que ustedes tienen como 25 razones para ir presos en este instante, que ninguna es culpa de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que resulta eso? Que, bueno, entonces como son 25 leyes las que estamos incumpliendo, mejor no cumplimos ninguna, ¿no? Entonces yo creo que ahí la racionalidad del sistema legal hay que revisarla críticamente de manera de generar las condiciones para que la ley sea cumplible por el ciudadano, ¿no? Bueno, yo creo que yo vuelvo a tocar el tema de información, pero no toda la información inteligente, ¿de acuerdo? Información creíble. El hecho de tener datos no implica que tengamos información buena. Y eso tiene que ver con la necesidad de un protocolo de monitoreo único, que permita pues conocer en realidad la importancia del páramo. Pero finalmente, cuando llegan a esta dicotomía de la aplicación de la política desde lo sectorial, cada uno llega con información propia, todos llegan con datos. El que defiende la minería llega y dice, no, pero es que no pasa nada. O sea, yo estaba en reuniones donde dicen, no, pero es que vea, el páramo no tiene, ¿qué es lo que pelean? El páramo tiene un rendimiento hídrico bajitico, eso no pasa nada. Y tengo este dato avalado por este señor que estudió en tal universidad, y del otro lado pues hay datos avalados por otro señor de tal universidad. Entonces hay datos que se confrontan entre sí. Pero resulta que todos esos datos, ninguno de ellos tiene certeza absoluta, hay un nivel de certidumbre total sobre ninguno de esos datos. Y ahí es donde entraría a jugar el Estado, actuando bajo un principio de incertidumbre, un principio de precaución. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del agua, estamos hablando del páramo. Hay un principio de precaución que tiene que primar sobre la información suministrada por los sectores en la aplicación de la política, que eso en algunos casos no se ve porque sencillamente llegan con datos de todos los sitios y se termina aplicando el dato de uno de los sectores creyendo totalmente a ese dato. Nos quedan creo que pocos minutos, pero les voy a pedir una última intervención. Si tuvieran el genio de los 3 deseos, su deidad favorita les fuera a conceder un deseo en el tema específico de garantizar que estos ecosistemas puedan seguir prestando sus servicios y teniendo este valor, ¿cuál sería ese deseo? Es decir, es un tema de política, es un tema de comunidad, es un tema de comprensión. O sea, su carta a su deidad favorita en una frase, porque nos quedan 4 minutos, ¿cuál creen que sería? ¿Quién se atreve primero? Está difícil, Héctor. No, en una frase que todos los urbanos compensáramos la huella de carbono.
Si nosotros compensáramos la huella de carbono bajo algún esquema de pago por servicios ambientales, la gente que está en los páramos tendría calidad de vida, tendría dignidad y tendría mucho más amor al páramo y a la protección. ¿Paso? Suscribo. No sé, se me ocurre que en el caso de restauración, comparando las experiencias que hemos visto, muchas veces el déjelo quieto me parece una buena frase, ¿no? O sea, antes de ponerse a experimentar manipulando, muchas veces las mejores experiencias de restauración que he visto es en las que simplemente dejan tranquilito al páramo, que él solo se Y recupera. todo dicho con el acento venezolano suena mejor. Deje quieto. Suena delicioso. No sé, a mí me parece que lo clave que se ha discutido es justamente lo que pediría es ese vínculo de la gente andina urbana, ¿no? Hacia que abra sus ojos hacia este ecosistema. Yo creo que debe ser un tema de inclusión, ¿no? y participación a todos los niveles, ¿no? Tanto el nivel rural, la gente que vive del páramo, la gente que tiene una relación, un vínculo histórico, cultural, y cómo eso se puede respaldar mediante políticas, mediante la toma de decisiones adecuadas que permitan sostener estos medios de vida, ¿no? y también con ello la sostenibilidad de los ecosistemas de montaña, ¿no? Un deseo, dijo, no dijo que tiene que ser realista. No, al contrario, entre menos realista, más divertido. Que logremos parar lo que estamos perdiendo hacia arriba, ¿no? Tanto por la acción del hombre como por el cambio climático. Ya con los glaciares se nos están yendo en las cumbres de las montañas, los páramos también están, y los otros ecosistemas de montaña también están subiendo, que encontremos entre todos la manera de parar eso. Bueno, yo pediría luces para tener una mejor comunicación entre los científicos y los políticos que hagan tangible una voluntad política mucho más clara, expresa y blindada en el tiempo. Ya hemos aprendido que el ecosistema de páramo transformado, es decir, ese suelo transformado y esa vegetación transformada simplemente no prestan los enormes servicios ambientales de los que hemos hablado hoy toda la mañana. De manera que me uno a lo que dice el doctor Néstor Franco, logremos que seamos todos los que dependemos de esos ecosistemas conscientes de la necesidad de que tenemos que aportarle a la gente que vive allá para que puedan ellos tener una excelente calidad de vida cuidando ese ecosistema y sin transformarlo, y que restauremos con ellos lo que se ha afectado. Yo voy a meter la mía y es un poco más científicos políticos y más gente decente haciendo política. Yo creo que esa es una cosa que todos podemos desear en año electoral. Les doy las gracias a todos ustedes, por supuesto a los panelistas, aprendí muchísimo y también de esta discusión y espero que siga siendo un congreso así exitoso. Gracias.